Muy bien, recordemos que estamos en la serie de Una vida victoriosa del libro de Josué. Y hoy vamos a hablar de un tema que he titulado La victoria de la gracia. Y es la historia de Rahab. Bien, vamos entonces a iniciar con Josué 2, versículo 1. Entonces Josué, hijo de Num, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Versículo 3. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Hoy quiero contarles un poquito acerca de mi historia para iniciar este mensaje. Yo nací en un hogar de bajos recursos en la zona pobre de Bogotá. Qué lindo nene, ¿no? Qué tierno. Dirán, ¿pero qué pasó? Así que yo nazco en una familia pobre, una familia de bajos recursos. Fui un hijo único, fui el primer nieto de la familia, en una familia de hombres tomatrago, mujeriegos, de mujeres sufridas. Y para ese momento en mi familia, nadie había ido a la universidad. Algunos, y de hecho la mayoría, ni siquiera habían terminado la secundaria. De hecho, yo fui el primero en toda mi familia con un título universitario. Crecí con unos padres en matrimonio disfuncional. Mi mamá trabajó muy duro desde pequeño y a pesar de que vivíamos en la zona pobre de la ciudad, ella me puso en un kindergarten de niños ricos, porque la oficina donde ella trabajaba quedaba en la zona rica de la ciudad, así que a ella se le facilitaba llevarme y recogerme del kindergarten desde que yo era pequeño. Viajábamos 1 hora en bus para llegar hasta allá. Y así fue como fui creciendo. Luego, cuando salí del kindergarten, mi mamá me puso en un colegio de niños ricos y crecí entre niños ricos siendo pobre. Eso me convirtió en un niño mentiroso, manipulador y violento. Yo escuchaba las historias de los niños que estaban en ese tiempo. El programa popular era Alf. No sé si se acuerdan de ese muñequito que era un extraterrestre. Y yo escuchaba el episodio de un grupito que hablaban y yo me iba a otro grupo a decirles, aunque yo no tenía televisor, a decirles: uy, ¿vieron el capítulo de Alf? Estuvo buenísimo. Y yo repetía lo que los niños de allí habían dicho para sobrevivir en medio de niños que tenían cosas que yo no tenía. A los 6 años me di cuenta que yo podría cobrar por protección. Entonces yo les ofrecía a los niños servicio de escolta para que nadie los molestara, porque yo era violento. Yo le pegaba puños en la cara a los niños. Entonces yo les decía: si tú me das tus 11, yo te protejo hoy. Y empecé a cobrar por protección a los 6 años. Cuando a los niños les quitaban los juguetes, porque eran niños, hijos de políticos, hijos de narcotraficantes, en el colegio donde yo estudié, les quitaban los juguetes los profesores, porque los sacaban en la clase, cosas así. Yo me metía a la sala de profesores en el receso y les robaba los juguetes a los profesores, que eran los juguetes de mis compañeros. Así que yo resultaba con juguetes de niño rico en mi casa y todos eran robados. Un día me paré como le decimos, en el pupitre, en la mesa del niño, y levanté mi brazo y dije: yo soy Superman. Un niño me dijo: no eres Superman porque tú no vuelas. Y me lancé del 2º piso, donde quedaba el salón, para demostrarles que sí volaba. Gracias a Dios no me partí ningún hueso, pero todavía recuerdo el corrientazo que sentí en las piernas. Durante cada grado que fui avanzando, 1º, 2º, 3º, 4º grado, siempre fui el niño malo. Ningún maestro quería a José Alonso en su clase. Siempre le pegaba a los demás. Luego llegó la adolescencia. En la adolescencia empecé a ir al gimnasio y esa chica que está a mi lado, la conocen, se llama Karina.
Aquí tenía yo 15 años. Empecé a ir al gimnasio y me volví mucho más agresivo. Me encantaba organizar peleas en los parques. Y fue durante esa época que conocí allí a mi esposa. Ella fue criada en el estado de Nueva Jersey, pero regresa a Colombia para la secundaria o el bachillerato, como se conoce en algunos países. Y allí nos conocimos. Yo era una de las personas más improbables para que Dios pudiera salvar. Yo era una de las personas más improbables porque no tenía pedigrí familiar, no tenía capacidad económica, no tenía un ejemplo familiar, no entendía una estructura familiar correcta. Era el malo de cada salón, de cada grado a medida que pasaban los años. Era violento y además de eso, en mi adolescencia me gustaba poner heavy metal, el rock pesado y llamaba al diablo por horas para que se apareciera si era real, lo retaba. En noviembre 30 de 1996, ya cuando nos graduamos de la secundaria, en 1994, mi esposa, en ese tiempo mi novia, regresa a los Estados Unidos para la universidad. Yo le dije a mi mamá, yo me voy detrás de esa mujer, no la voy a dejar ir sola. Y me vine para Estados Unidos, para la universidad. Mi mamá se vino conmigo. ¿Cómo iba a dejar a su nené, a su hijo único? Mi mamá ahora todavía vive, después de varios años, ahí en Nueva Jersey. Y el 30 de noviembre de 1996, a pesar de todas las improbabilidades, Dios tuvo misericordia de mí y trajo convicción de pecado a mi corazón en un servicio donde había quizás la tercera parte del grupo que tenemos hoy acá. Un grupo pequeño. Y allí Dios tuvo misericordia, me abrió los ojos espirituales, entendí la magnitud de mi pecado y lo único que pude hacer fue llorar amargamente de rodillas. La pregunta es, ¿cómo un niño insignificante en una zona olvidada del mundo, donde salen muchas pandillas allí en la capital de Colombia, cómo un niño que sale de una familia llena de vicios, completamente disfuncional, que crece como un niño mentiroso, mañoso, manipulador, cómo puede un adolescente violento que deseaba ser narcotraficante, cómo puede un joven así alcanzar la salvación y vida nueva en Jesús? Yo era una de las personas más improbables para llegar a ser un discípulo de Jesús y mucho menos para llegar a ser un mensajero de la palabra de Dios. Recuerdo que 10 años después de nuestra graduación nos reunimos, ya nos casamos con mi esposa en 1998, a los 20 años, duramos de novios de los 15 a los 20, nos casamos a los 20 años y regresamos a Colombia a plantar iglesias. Y recuerdo que nos reunimos con el grupo de compañeros de nuestra promoción y 10 años después los invitamos a nuestra casa y compartimos con ellos y llegó un momento donde hicimos un ejercicio y era adivinar qué profesión tenía cada uno de nosotros. Y bueno, tú eres contador. Sí, claro, es que desde joven te gustaron los números, no sé qué. Cuando llegaron a mí, me dijeron, ¿eres narcotraficante? Que era lo que yo quería hacer, tristemente. O dueño de un gimnasio. Cuando les dije que era pastor, todos se echaron a reír. Y más o menos durante 2 horas pensaron que era un chiste. ¿Por qué? Porque yo era la persona más improbable para alcanzar la gracia de Dios. Ahora permítanme traer esta historia personal a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de lo que vamos a ver hoy y una ilustración de lo que es la gracia de Dios. Y quiero compartir con ustedes hoy la idea principal de este mensaje, la cual es: la improbabilidad es el escenario perfecto para que Dios muestre su gracia. Y quiero compartir con ustedes 3 verdades que fluyen del texto, que nos van a ayudar a entender lo que la gracia de Dios significa. Primero, Dios muestra su gracia a las personas más improbables. Dios muestra su gracia a las personas más improbables. Entonces vamos ahora sí a profundizar en el texto de Josué capítulo 2 e iniciamos desde el versículo 1 donde dice: entonces Josué, hijo de Num, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Muy bien, vamos a ubicarnos un poquito en este mapa. Este es el mapa de Israel con la división de las tribus en el momento de Josué.
Y nos vamos a enfocar en este rectángulo rojo que cubre desde el mar de Galilea en el norte hasta la parte norte del Mar Muerto. Vamos a ubicar el mar Mediterráneo a la izquierda. El río Jordán va a correr desde el mar de Galilea en el norte hacia el Mar Muerto, y entonces vamos a ver un mapa ampliado de esta zona. Allá está el mar de Galilea, mar Mediterráneo a la izquierda, Mar Muerto aquí abajo. Y resulta que en Números 25, Israel, ya cuando termina toda su travesía en el desierto, se ubican en Sittim. Están aquí en todo el valle del Jordán, que es por donde baja el río Jordán hasta el Mar Muerto. Jericó se encontraba inmediatamente al frente, cruzando el río Jordán. Así que dice el texto que estando Israel en Sittim, Josué escoge a 2 espías y los envía para que vayan y hagan un reconocimiento de la tierra, y especialmente vayan y averigüen cómo está la cosa en Jericó. Ahora recordemos que Josué fue uno de los 12 espías que ahí en Números 13 y 14 fueron enviados a la tierra prometida 38 años atrás. Recordemos que de esos 12 espías, 10 dijeron, no, esa gente son unos gigantes, eso está imposible, tener una victoria allá, qué miedo. Y desanimaron al pueblo. Y solo Josué y Caleb dieron un reporte diciendo, no, el Señor es más grande, podemos tomar la tierra. Así que de pronto Josué aprendió la lección y dijo, yo no voy a mandar muchos, sino voy a mandar a 2 machos, espiritualmente hablando. Y así fue. Entonces Josué manda a 2 espías desde Sittim, los mejores hombres seguramente, dice acá. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Muy bien, aquí nos encontramos ahora con un personaje muy particular en la historia, y es una mujer llamada Rahab. Y su profesión era muy terrible. Era una mujer prostituta. Ahora ellos llegan allí, pero antes de eso, algunos comentaristas quieren como suavizar la cosa. Ay, no, en realidad ella no era prostituta, porque es que la palabra, en el hebreo antiguo no habían vocales. O sea, las vocales se pasaban oralmente. Entonces eran solo consonantes. Y la gente oralmente sabía cuándo se pronunciaba de una manera o de otra. Luego, con el tiempo, los masoretas le pusieron las vocales alrededor de las letras. Entonces, las 3 letras que significan prostituta también significan, las mismas 3 letras, sin vocales, se usan para describir a una persona que provee cuidado y alimento. O sea, como de pronto la administradora de un pequeño hostal o un pequeño hotel. Entonces, algunos dicen, no, ella no era una prostituta, lo que era una administradora de un hotel. Ahora, el problema es que cuando miramos la versión griega del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta, se utiliza la palabra porné, de donde viene pornografía, que es una palabra que es de la misma familia de porneia, que es la palabra para describir la inmoralidad sexual. Y porné es la que promueve la inmoralidad sexual o la prostituta, en este caso, en femenino. Entonces, cuando miramos Hebreos, lo que nos dice de Rahab, la llama la ramera. O sea, Rahab sí era una prostituta. No hay que alivianar, ni aligerar, ni maquillar la realidad de esta mujer. Simplemente como para que quede un poquito más bonita la Biblia. Porque aquí lo que queda bonito es la magnitud de la gracia de Dios en medio de una mujer tan improbable que pudiese recibir algún favor de parte de Dios. Así que esta mujer definitivamente era una mujer prostituta y pareciera que ella tenía como un pequeño hostal. Ahora, era estratégico. Si ustedes piensan, hombres que iban pasando por la ciudad, se quedarían allí. Un prostíbulo era un lugar donde entraban y salían muchos hombres, entonces seguramente los espías no iban a pasar más desapercibidos que si se iban allá a la plaza, al mercado, al centro del pueblo, por decirlo así. Entonces era un lugar estratégico. Dice aquí que ellos allí se hospedaron. No hay ninguna indicación en el texto que nos diga que también participaron del pecado sexual ni nada por el estilo, sino que simplemente ellos se quedaron allí en el hostalcito. Quizás tenía un par de cuartos adicionales y también ofrecía sus servicios sexuales como una prostituta. Sin embargo, esto era importante pensar de qué manera la prostituta o una de las prostitutas sabía y tenía información
de muchas cosas allí en el pueblo, porque obviamente los hombres que la frecuentaban le iban a contar muchas de sus historias y muchas de las cosas, muchos de los temores, como vamos a ver más adelante. Muy bien, versículo 2. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó. Unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Los descubrieron. Los descubrieron. Aunque ellos intentaron pasar desapercibidos, se le dio aviso al rey. Bien, versículo 3. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido a reconocer toda la tierra. Entonces, ya, por favor, sácalos. A los evidentes, entréganoslos. Como veremos más adelante, Dios salvó a Rahab y a su familia. Fueron los únicos que sobrevivieron a la destrucción de Jericó. Los únicos. Si Dios fuera a destruir Raleigh, ¿quién creen ustedes que Dios escogería para salvar? Si fuera solo a escoger una persona, ¿quiénes escogerían ustedes si fuera a destruir Raleigh? Muchos dirían, no, el alcalde, o el jefe del departamento de la policía, o el jefe de los bomberos. ¿A quién salvarían ustedes? Bueno, Rahab era la mujer más improbable. ¿Quién va a salvar a la ramera de la ciudad? ¿Quién va a salvar a la prostituta? Por encima de otras personas. Rahab era improbable que fuera salvada de la destrucción. Se cuenta la historia de una niña que tenía organizada muchas muñecas. Tenía una colección de muñecas preciosa. Y ella todas las mañanas tendía su camita, de que por sí ya es un milagro que tiendan la cama, y organizaba todas sus muñecas. Un día alguien visitó la casa y vio la colección de muñecas tan hermosas. Entonces le preguntó el visitante a la niña: ¿cuál es tu muñeca favorita de todas las que tú tienes? ¿Cuál es la muñeca que tú más amas? La niña fue al otro lado de la cama, por allá buscó y sacó una muñeca vieja, fea, espelucada, sucia, sin un ojo. Y el visitante le dijo: ¿pero cómo así? ¿Esta es tu muñeca favorita? La niña le dijo: sí, esta es mi muñeca favorita, esta es la muñeca que yo más amo. Y el hombre le dice: pero ¿cómo puede ser que esa sea la muñeca que más amas? ¿Por qué? La niña le dijo: si yo no la amara, nadie la amaría. Esa era Rahab. Si Dios no le muestra su amor, nadie la amaría. Recordemos la idea principal. La improbabilidad es el escenario perfecto para que Dios muestre su gracia. Recordemos antes de pasar al punto número 2, y nuestro punto número 1 es: Dios muestra su gracia a las personas más improbables. Y seguramente tú estás sentado aquí diciendo: wow, ese soy yo también. Improbable, improbable que Dios me hubiese alcanzado. Punto número 2. Dios salva a las personas más improbables por medio de la fe. No es por las obras, no es por méritos humanos. Por eso es que la gracia de Dios se manifiesta de una manera tan especial y tan gloriosa en medio de la improbabilidad y de la imposibilidad, porque es que no es por obras, no es por méritos, es por medio de la fe. El Nuevo Testamento tiene 3 versículos o 3 pasajes donde se nombra a Rahab. Uno de ellos es Hebreos 11, dice así, versículo 30 y 31, que este es el salón de la fama de la fe. Dice acá: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. O sea, esta mujer, dice aquí Hebreos, que tuvo fe. Dios salvó a esta mujer improbable por medio de su fe. No fue por sus obras, sino por su fe, sino que sus obras dieron evidencia de su fe verdadera. Ahora, miremos 3 elementos que tiene el punto número 2. Recordemos, Dios salva a las personas más improbables por medio de la fe y tiene 3 elementos. Necesitamos oír, necesitamos creer y necesitamos vivir. Necesitamos oír la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Amén.
Necesitamos creer en esa palabra. Efesios 1 dice que después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y después de haber creído en él, recibimos el Espíritu Santo, la promesa de que ahora le pertenecemos al Señor. Entonces debemos no solamente oír, sino también creer, y adicionalmente tenemos que vivir, porque si creemos va a ser evidente esa fe verdadera en nuestra vida. Vamos a ver de qué manera se ve esto reflejado aquí en la vida de Rahab. Vamos al versículo 4. Capítulo 2 dice: pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Cuando le dijeron sáquenlos, entréguenlos, esta mujer los había escondido y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Entonces ella mintió. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta. Segunda mentira. O sea, antes de que se cerrara la puerta, ellos salieron, la puerta de la ciudad. Al oscurecer, no sé a dónde fueron. Tercera mentira. Vayan deprisa tras ellos que los alcanzarán. Cuarta mentira. Mentira, 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 mentira. Lo curioso es que el texto bíblico en ninguna parte condena a Rahab por sus mentiras, sino que exalta a Rahab por su fe. Ahora algunos dirán, bueno, entonces podemos decir mentiritas de vez en cuando. Ahora recordemos que estamos hablando de una mujer que crece en una cultura, en una sociedad altamente pagana. Era una cultura de mentiras, de inmoralidad sexual. Los cananeos eran terribles, por eso Dios dijo destrúyanlos, porque eran terribles. O sea, Dios le estaba haciendo un favor a la humanidad al destruir a los cananeos. Ellos sacrificaban a sus hijos, a los dioses falsos, los echaban al fuego. Eran gente salvaje. Entonces ella crece en una cultura, en una sociedad terrible, en una sociedad llena de mentiras. Así que lo que nos refleja el texto, recordemos que les expliqué la vez pasada que hay textos descriptivos, que nos describen simplemente cómo es la cosa, y hay textos prescriptivos. Aquí se nos está describiendo cómo reaccionó Rahab, una mujer que crece en una cultura pagana, en una cultura pecadora. Ella manifestó su fe y su lealtad a Dios a través del pecado al que ella estaba acostumbrada. No es un texto prescriptivo que nos dice a nosotros, haz tú lo mismo que Rahab. No, simplemente nos describe que ella, acostumbrada al pecado, fue como respondió a ese reto, pero lo que se resalta de esta mujer es que a pesar de que respondió de una manera pecaminosa, que era lo normal para ella en su cultura y que es obviamente ofensivo delante de Dios, su lealtad al Dios de Israel fue más grande que su lealtad a su propia gente, que su lealtad a su rey, que su lealtad aún a proteger su propia vida. Luego nos dice Santiago, que es el segundo pasaje donde se menciona a Rahab en el Nuevo Testamento, dice Santiago 2:25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ahora, recordemos que todo versículo de la Biblia se tiene que interpretar a la luz de su contexto. Santiago está hablando de una fe que es evidente por las obras. No está diciendo que ella fue justificada por las obras, sino que las obras de Rahab dieron evidencia de una fe real. Porque él mismo dice allí en este contexto, una fe sin obras es una fe muerta. O sea, ella dio evidencia al vivir su fe con obras concretas, al proteger a los espías de Israel, al proteger los propósitos de Dios. Ella estaba demostrando su fe genuina. Ese es el punto que nos da Santiago. Ella, a pesar de que era una mujer pagana, que era una mujer altamente pecadora, reconoció al Dios de Israel de una manera particular. Y ya ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 6. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Ok, aquí dice que Rahab escondió a los espías entre los tallos de lino. Ahora, ¿qué es el lino? El lino es una planta de flor lila de donde viene la linaza. La linaza es la semilla. De la semilla de la linaza se saca harina o se saca aceite. Y del tallo de esta planta, de los tallos de lino que se secan, se produce una lana y es de donde vienen las prendas de lino, de esa misma planta. Entonces, lo que se hacía era
arrancar las plantas de lino y se ponían como en unas gavillas organizadas para que fuera fácil transportarlas. Es probable que la familia de Rahab comerciaba con el lino, y ella tenía lino en el terrado allí en su casa, y tenía esas gavillas allí que las ponía en el techo para que les diera el sol, y una vez se secaran, entonces ya se sacaban las fibras y se podía armar la lana. Entonces Rahab tenía estos grupos, estas gavillas de lino en su terrado, y entre esos grupos, entre esas gavillas, esos grupos de lino, tenía escondidos a los espías. Estos más o menos pueden dar una altura de unos 3,5 pies, quizás algo un poquito más bajito que esto. Entonces seguramente los espías estaban allá metidos, escondidos, allí ella los puso. Versículo 7. Los hombres los persiguieron. Recordemos que ella les dice, no, ellos se fueron antes de que se cerraran las puertas de la ciudad, y se fueron por allá. Entonces ellos se fueron por el camino al Jordán hasta los vados. Ella les dijo, ellos se fueron hacia esa zona, obviamente hacia el cruce del Jordán de donde venían. Entonces hacia allá se fueron a perseguirlos. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Se cierra la puerta, y antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres. Miren lo que dice acá. Verbo, primera persona, singular. Sé. Yo sé. Esto es importante. ¿Por qué lo resalto? Porque aquí dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros. Miren el contraste, primera persona plural, nosotros. Ella dice que nosotros, los de Jericó, estaban aterrorizados y que todos los habitantes del país se habían acobardado ante ustedes, pero solamente ella sabía a nivel personal que el Señor. Ahora, algo interesante es que cuando veamos esta palabra Señor aquí, en algunas versiones, en la Nueva Biblia de las Américas se pone todo en mayúscula, es las 4 letras en hebreo tetragramatón que se describe como Jehová. O sea, que identifica no a un Dios genérico, sino al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Rahab está diciendo, todos aquí en el país estamos aterrorizados. Hemos escuchado las historias, pero yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. 38 años antes, van 12 espías, incluido Josué y más Caleb, y esta mujer tuvo más fe que 10 de esos 12 espías. 10 de esos 12 espías se volvieron a decir, ay no, esa gente está muy grande, qué miedo. Esta mujer dice, yo sé que Jehová, el Dios de Israel, les ha dado esta tierra a ustedes. Yo tengo la convicción, yo tengo la certeza, yo tengo la confianza de que el Dios de Israel cumple su palabra y les ha dado esta tierra a ustedes. Yo sé. Esta mujer está ejercitando una fe que no tuvieron 10 de los 12 espías 38 años atrás. Hay una fe personal. Todos estaban aterrorizados, pero solo ella creyó. Solo ella dijo, yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. Esta mujer improbable está manifestando una fe única, una fe singular. Versículo 10. Porque hemos oído cómo Jehová secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Ella no vio, pero creyó. 40 años atrás de este episodio, ella escucha de lo que sucedió 40 años atrás. Y dice, también supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, plural, nos acobardamos. Todo el pueblo, todo Jericó se acobardó, todo Jericó se aterrorizó, pero solo esta mujer creyó. No quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor Jehová, el Dios de ustedes, está identificando al Dios de Israel, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Esta mujer identifica al Dios único y todopoderoso como el único y verdadero Dios, soberano, poderoso sobre los cielos y la tierra. Versículo 12. Ahora pues, júrenme por el Señor, por Jehová, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Esta mujer tenía tanta convicción de que Dios les iba a entregar la tierra, de que ellos iban a destruir a Jericó, que ya estaba haciendo planes y estaba haciendo todo lo posible para que su familia también recibiera la salvación. Porque ella ya tenía tanta convicción, ella sabía que era una cuestión de tiempo antes de que Israel llegara a Jericó y arrasara con todo el mundo. Ella lo sabía. Y tenía tanta fe que ya se aseguraba, bueno, ¿cómo hago yo para la salvación de mi familia también? ¿Cómo hago yo para que mi familia sea protegida? Ella no solamente oyó, sino que creyó. Y además vivió. No solamente ayudando a los espías a escapar, sino también intercediendo a favor de su familia. Versículo 14. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la de ustedes si no revela nuestro propósito. O sea, si nos ayudas, vamos a protegerte. Y sucederá que cuando el Señor, obviamente Jehová, nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Ok, aquí hay una imagen de la casa de Rahab. La casa de Rahab quedaba ahí en la misma muralla. Entonces, en algunas ciudades había una muralla que tenía un espacio más o menos amplio para uno poder vivir ahí. Y ella tenía una ventana que daba a la parte exterior. Y desde allí entonces ella ayuda a los dos espías a escapar porque la puerta de la ciudad ya estaba cerrada. Una vez que se van los hombres por donde ella les dijo, entonces dice aquí el versículo 16, vayan. Rahab les dijo, vayan a la región montañosa, o sea, cojan por otro lado, cojan hacia el norte, no vayan hacia el Jordán porque hacia allá yo mandé a los hombres del rey. Vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren, escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen, entonces pueden seguir su camino. Versículo 17. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa de tu padre y a tu madre, en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. O sea, en esta imagen vemos cómo ella debía colgar allí un cordón rojo, un cordón escarlata. Y de alguna manera, quizás estaban estos hombres pensando en cómo Dios los saca de Egipto, cuando la sangre del cordero era puesta en los postes y en el dintel de las puertas de las casas de los israelitas y los protege de la muerte, de la destrucción. Y ahora es un cordón escarlata. Quizás, de nuevo, haciendo referencia. No está directamente en el texto, pero es interesante que sea rojo, de nuevo. Como que apunta el Antiguo Testamento a la sangre de aquel que iba a venir a darnos la redención final. Así que ella debía colocar este cordón, ella debía poner a su familia adentro. Ellos le dijeron, mire, si la familia no está adentro y si el cordón no está ahí, no somos responsables. Tú tienes que hacer esto para que, no solamente para que ellos no entren a matar en esa casa, sino recuerden, la casa de esta mujer estaba en la muralla. Y la muralla sería destruida. O sea, que esta era la señal. Ella tenía que ejercitar su fe. Dios sabía dónde estaba Rahab. Pero ella tenía que ejercitar su fe al poner este cordón rojo desde su ventana, en esa confianza de decir, el Dios de Israel me va a proteger. Y yo confío. Y voy a ponerle, y voy a convocar a mi familia, y los voy a invitar a la salvación. Y les voy a decir, vengan aquí, porque aquí encontrarán la salvación de sus almas. En ese caso, su salvación de sus vidas. Curiosamente, como vemos más adelante, ella hace parte luego de algo muy especial en Israel. Sin embargo, vemos entonces aquí, en el versículo 19, cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres.
Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Entonces ellos dicen, listo, el acuerdo es el siguiente. Si pones el cordón, si tu familia está contigo en la casa, listo, te vamos a proteger. Si alguien se sale, no podemos garantizarte la protección de tu familia. Si alguien no cree y si alguien se va por ahí a divagar, eso ya no es culpa nuestra. Y si no le cuentas a nadie lo que hemos hecho y no nos delatas. Ese era el acuerdo. Versículo 21. Rahab respondió, conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Inmediatamente, como quien dice, pronto viene este cumplimiento de lo que Dios, Jehová, Dios de Israel, les hizo a Israel de que les daría esa tierra. Así que de una vez yo voy poniendo mi cordoncito por si cualquier cosa. Llega rápido. Los espías se fueron, versículo 22, y llegaron a la región montañosa. Allí permanecieron por 3 días hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Obviamente porque Rahab los mandó por otro lado y no los pudieron perseguir y no los pudieron alcanzar. Algo que es muy interesante es que uno diría, ¿para qué Josué envió 2 espías si a la final, como vamos a ver más adelante, las murallas de Jericó las tumbó Dios? O sea, nada de lo que hicieron los espías, ninguna de la información que tenían los espías le sirvió para nada a Israel para derrotar a Jericó. Nada. Piénsenlo por un momento. Van estos espías. Israel nunca entró a Jericó antes de que las murallas se derribaran. Ellos no fue que le dijeron, mire, aquí hay un punto débil, ataquemos ahí. No. No, mire, es que hay tantas personas. No. Mire, es que hay tantos hombres. No. ¿Por qué Dios permite que vayan 2 espías si eso no sirvió para nada para la derrota de Israel? Porque es que Dios usó la excusa de ir a hacer un reconocimiento y como Josué tampoco sabía cómo iba a ser la batalla, Dios usa la estrategia militar de Josué, Dios usa la estrategia de enviar 2 espías, no para ganar la victoria en Jericó, sino para redimir a una mujer improbable. Los espías fueron para mostrar la gracia de Dios. Para que siglos después, hoy aquí nosotros digamos, wow, qué sublime gracia la del Señor. Amén. Muy bien. Antes del punto 3, recordemos la idea principal. La improbabilidad es el escenario perfecto para que Dios muestre su gracia. Punto número 3 y último. Dios usa. No solamente Dios salva, no solamente Dios muestra su gracia, sino que también Dios usa a las personas más improbables para cumplir su propósito y mostrar su gloria. Dios usa a las personas más improbables para cumplir su propósito y mostrar su gloria. ¿Quién iba a pensar en mi familia de que ese niño, en una familia de bajos recursos, en una zona peligrosa de la ciudad, Dios lo iba a usar para ser mensajero de su palabra? ¿Quién iba a pensar? Cuando yo miro mi vida, es un testimonio de la gracia de Dios, porque yo no quería buscar a Dios, porque yo no tenía la inclinación hacia Dios. Yo estaba llamando al diablo para retarlo. Yo quería ser un hombre malvado, asesino, quería ser un narcotraficante. Ese era el deseo de mi corazón. No había nada en mí que anhelara a Dios. Y pensar que Dios ha usado mi vida para plantar iglesias en 7 países, digo, Señor, no hay nada bueno en mí para ese privilegio. No hay nada bueno en mí para que ahora yo esté aquí delante de ustedes. Así que cualquier cosa que ustedes vean de mi vida es el testamento de la gracia de Dios, de que la persona tan improbable como era yo, Dios le tomara y lo usara para sus propósitos y para su gloria, y de la misma manera ustedes. Y quiero retarlos hoy para que empecemos a considerar de qué manera Dios va a usar nuestras vidas para sus propósitos y para su gloria en este momento y en este lugar en donde Dios te ha puesto.
Porque tú dirás, ay, pero yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé enseñar, yo no sé esto, yo no sé lo otro. Soy improbable. Ay, candidata perfecta. Improbable varón, candidato perfecto. ¿Ustedes creen que Rahab algún día dijo, mi vida va a ser recordada por la eternidad? Seguramente no. Miren lo que dice Mateo, que es el tercer y último pasaje en el Nuevo Testamento donde se menciona a Rahab. En Mateo, el evangelio inicia con la genealogía de Jesús y llega un momento donde dice Salmón. Ahora, pero no el salmón ahumado, sino era un señor que se llamaba Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. O sea, Rahab resultó casada con Salmón y tuvieron un hijo que se llamaba Booz. Y luego dice aquí que Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. ¿Ruth? ¿La del Antiguo Testamento? ¿La del libro? Sí, la del libro. Resulta que Booz, el que redimió a Ruth, era el hijo de Rahab. ¿Cómo? Luego dice acá que tuvieron a Obed. Y Obed fue padre de Isaí. Y luego dice que Isaí fue el padre del rey David. O sea, la prostituta Rahab, cananea, improbable, pagana, pecadora, resulta siendo parte de la genealogía de Jesús. Tiene a Booz, Rahab. Y luego viene Obed, Isaí, David, y de la línea de David viene Jesús. ¿Quién lo pensaría? Y recordemos, los espías no fueron. Ellos fueron pensando que iban allá con la estrategia militar tremenda. Pero eso no sirve para nada porque Dios les dio otra estrategia completamente diferente donde no servía para nada lo que ellos hicieron. No sé si recuerdan cuando Jesús dijo, debo pasar por Samaria. Y en Juan capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana. ¿Por qué debía pasar por Samaria? Porque tenía un encuentro pendiente con otra mujer improbable. ¿Por qué los espías? Porque Jesús, el Señor Dios de Israel, tenía un encuentro pendiente con una mujer improbable. Así que no importa nuestro trasfondo. No tienes pedigrí familiar, no tienes apellido, no tienes educación académica, no tienes dinero, no tienes capacidades sobresalientes. Candidatos perfectos para que Dios cumpla sus propósitos y muestre su gloria. Por eso a mí me encanta plantar iglesias. Porque es que allí nos posicionamos de una manera tal que nos toca depender de Dios y ver su gloria manifestarse. Cuando estábamos considerando el reto de venir para empezar el ministerio en español, allí nomás a 15, 20 minutos está Summit en español. Pastor Raudel, gran hombre de Dios. Excelente iglesia. Wow, tremenda doctrina. Pero todo el mundo va a querer ir allá. ¿Qué reto? Señor, yo soy improbable. Tu gracia es ahí, en la improbabilidad, donde tú muestras tu gloria, donde tú muestras tu gracia, donde tú muestras tu poder. Rahab pasó de prostituta a princesa, de ramera a redimida, de abandonada a adoptada, de perdida a perdonada, de pagana a piadosa, de extraviada a encontrada, de ultrajada a útil. Ella pasó de la depresión a la dicha, del olvido a la oportunidad, del desprecio a la dignidad. Ella pasó del repudio a la redención. Ella pasó del sufrimiento a la salvación. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que toma nuestra improbabilidad, el que toma nuestra debilidad, el que toma nuestro abandono, el que toma nuestra desdicha y torna todo eso en un plan para traer gloria a su nombre y para cumplir sus propósitos de una manera más grande y más poderosa de la que alguna vez podamos nosotros imaginar. La pregunta es si tú quieres participar. Rahab dijo, yo sé que Dios les ha prometido esta tierra y se las va a dar. La pregunta es si tú confías en el Señor de esa manera. Vamos a repasar los 3 puntos. Dios muestra su gracia a las personas más improbables. Acógete a la gracia de Dios. Recibe a Cristo en tu vida. Ríndete por completo a Él.
Dios salva a las personas más improbables por medio de la fe, no es por obras. Gracias a Dios no es por obras, o si no, ninguno podríamos acceder a ella. Y punto número 3, Dios usa a las personas más improbables para cumplir su propósito y mostrar su gloria.